en la remodelación de este servicio, porque aunque se hizo nuevo para Manuel en aquel entonces, en el 2006, tú sabes el deterioro que llevan las cosas en un hospital. Y entonces tomamos estas 12 camas, de hecho Julio tiene ahorita 8 en un servicio y 8 en aislamientos dispersos. Y como Dios todo lo hace perfecto, aquí había 16 camas también, 4 en un área de aislamiento y 12 en un área común. Y le pusimos un doble aislamiento previendo la posibilidad de hacer un trasplante de médula ósea en un futuro cercano, ¿verdad? Realmente nosotros lo que hicimos fue un camino y esto era un paso previo a poder hacer el trasplante de médula ósea, porque si no, no es posible, ¿verdad? Y cuando hablamos de trasplante, Marta, pues obviamente el trasplante renal que pues inicia, como tú cuentas, como que abrió el camino en alguna forma y ahora pues ya se está haciendo más frecuentemente. El trasplante de médula ósea que viene, también está el proyecto de los trasplantes hepáticos, que el trasplante hepático ha tenido pues mucho trabajo a su alrededor. Han habido embajadas como la de Taiwán, por ejemplo, que ha contribuido mucho financieramente y con la formación de recurso humano. Pero como todo esto es parte de un conjunto, y como tú bien lo dices, pues los colegas médicos, ellos tratan de cubrir sus necesidades para dar esa atención que le quieren dar al guatemalteco, pero con recursos muy escasos. Y la parte del trasplante hepático, ¿cómo integra dentro de Donaré? Porque obviamente pues habrá colegas que se enfocan en la córnea, otros se enfocan en el riñón, pero la visión es un trasplante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que dice, mire, yo voy a donar todos mis órganos. Claro. ¿Cómo está la parte del trasplante hepático? Fíjate que, solo haciendo un paréntesis antes de contarte de esto, esa es la diferencia de lo que hacemos nosotros y los médicos, ¿verdad? El médico nefrólogo quiere el riñón, el médico oftalmólogo quiere la córnea, el médico hematólogo quiere la médula ósea, pero nosotros queremos todo. ¿Por qué? Porque de algo que te vas a llevar a la tierra y se lo van a comer los gusanos, nosotros lo convertimos en vida. Y por eso es que tal vez Fundación Donaré ha sido un facilitador para que estos procesos se den. Esa es la diferencia, ¿verdad? El trasplante hepático, pues realmente estuvo en varios lugares viendo dónde se podía hacer. Originalmente estuvo en el Hospital Roosevelt, creo que en el militar antes, luego en el Roosevelt, en el Hospital General llegaron a ver las instalaciones, no estuvieron de acuerdo, finalmente se había hablado del INCAN, y en septiembre del año pasado el señor ministro de Salud le confió a esta fundación el que lo desarrolláramos y que lo lleváramos a cabo y que pudiéramos ver cómo lo implementábamos y cómo lo podíamos hacer. Nosotros no escogimos el Hospital General porque realmente pensamos que era el más grande, no, lo escogimos porque ya Manuel Toledo trabajaba ahí el trasplante, porque ya existía una cultura de donación en la cual los médicos ya estaban metidos y porque era más fácil echarlo a andar en un lugar donde ya se hacía que en un lugar donde nunca se había hecho. Entonces, montándonos en el andamiaje que ya tenía Manuel, hicimos el laboratorio de histocompatibilidad y hemos construido estas unidades. De tal manera que los médicos que fueron a Taiwán, que es un radiólogo, 2 anestesiólogos, 3 cirujanos y una enfermera, hasta donde entiendo, ya están en el Hospital General. Los insertamos en el cuerpo médico del Hospital General con las condiciones de la especialidad de cada uno, de acuerdo con los jefes de cada departamento, porque también hay que tener ese respeto hacia las autoridades, ¿verdad? Y la medicina es jerárquica. Entonces, de acuerdo a ellos, nos sentamos todos en una mesa y empezamos a ver las necesidades de cada uno para dejarlos ingresar, por así decirlo, al hospital. Los muchachos están ahí, están haciendo bien su trabajo, los cirujanos están en cirugía con el doctor Solares, los anestesiólogos con la doctora Cifuentes, el radiólogo está con el doctor Montenegro y todos se incorporaron a sus áreas. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Había que crear una serie de infraestructura para que la Embajada de Taiwán pudiera donar el equipo que se necesita para hacer el trasplante hepático posible. Todos los trasplantes tienen un camino, ¿verdad? No es nada más que hoy vamos a agarrar y vamos a hacer el trasplante de corazón, no se puede. Aunque tengamos el corazón ahí, no es posible, porque hay que tener el paciente ideal, hay que crear las condiciones no solo de la operación, sino del postoperatorio, que es mucho más importante y en el trasplante hepático es tal vez lo más importante.
Entonces, estamos ahorita en una fase en donde se han ido creando las condiciones, se están creando las estadísticas. El doctor Argueta, que es gastroenterólogo en el hospital, él ya tenía algunas estadísticas creadas, se creó una consulta externa donde ya se están viendo pacientes con problemas hepáticos, candidatos a trasplante. Se incorporó al doctor Christian Farrington al área de pediatría para ver los pacientes que pueden ser candidatos. Él es gastroenterólogo pediatra y tiene experiencia en trasplante, él estuvo en Galveston. Y entonces él también se incorporó al hospital para hacer este equipo de médicos que nos van a ayudar a hacer el trasplante hepático. Sí lo vamos a hacer, sí estamos caminando hacia ahí. No te podría decir en el programa en qué punto exacto estamos, pero sí te puedo decir que hemos avanzado. Tenemos de septiembre a marzo, son más o menos 4 meses, diría yo, y hemos tenido reuniones cada 15 días en esta mesa inmensa de personas, pero son todos los involucrados y realmente estamos aterrizando. Ya tenemos un presupuesto, ya tenemos una remodelación del área quirúrgica, ya tenemos un listado del equipo que viene y los médicos ya están trabajando. Yo te diría que en el corto plazo es muy factible ver un trasplante de hígado. No hemos hecho mucha bulla, ¿por qué? Para que no se caiga el proyecto, ¿verdad? Y para que no se cree una expectativa que necesariamente no se realiza tan pronto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que todo el mundo dice, digamos, yo leí ayer en el periódico que hay un niño que están pidiendo ayuda porque necesita un trasplante de hígado. Y dije, qué lástima que no estamos listos para hacerlo acá, porque una de las cosas que la Fundación también apoya es que sean pacientes que tengan alta probabilidad de salir adelante. El trasplante renal tiene un rechazo desde el año 95 de un 5%, es nada, ¿verdad? Ellos en los últimos 5 años creo que tienen dos infecciones. Entonces ese es un programa exitoso que brinda vida, pero no podemos tener un programa que de entrada el paciente se muera, sería fatal. Creo que es muy importante lo que Marta nos está comentando acá. Por ejemplo, en el trasplante renal hay este éxito que se ha tenido, pues es excelente saberlo. Y también hay que ver los aspectos puramente económicos en un sistema de salud que sabemos que es muy débil. Pero, por ejemplo, un paciente trasplantado puede solucionar el problema de un paciente que si no tiene que estar en diálisis permanentemente, lo cual es mucho más caro y con muchas mayores complicaciones. Por eso en todos los pacientes que sea factible hacer el trasplante, pues es mejor que mantenerlo por vida en diálisis renal, ¿verdad? Así que esos son algunos de los aspectos importantes. Marta, por ejemplo, dentro de los múltiples frentes que tienen que verse en este aspecto, ya vimos el aspecto médico, el aspecto infraestructura, pero hay una parte muy importante que es el aspecto legal, la parte de que existe o no ya una ley de trasplante de órganos que esté aprobada en el Congreso o bien en qué punto está, porque necesita tener un sustento legal adecuado. Fíjate, Francis, que hay una ley que está vigente, que es la ley 9196, pero no es una ley actual. Esa ley tiene actores dentro, que se mencionan ahí que ya no existen. Dentro de ellos el Instituto de Medicina Forense, que ahora es el INASIF, pero antes era otra cosa. Y una serie de instituciones del Ministerio de Salud que ya no existen. Entonces desde el año 2009 se hizo una mesa grande también, donde todos los actores que tenían que ver con trasplante, las universidades, el Colegio de Médicos, los hospitales, el ICS, también estaba el Ministerio Público, el INASIF, todos nos sentamos a revisarla y a ver qué podíamos hacer para cambiarla. De tal manera que se creó un proyecto consensuado entre las autoridades del ICS, la parte legal del ICS y la parte legal de salud pública, y generamos un proyecto único que presentamos al Congreso. En esa oportunidad pensamos que se había dado lectura y que estábamos ya en el camino, pero resultó que no. Entonces el año pasado el licenciado Roberto Kessler nos hizo el favor de recibirnos, él es el presidente de la Comisión de Salud, y él se metió de lleno a ver dónde estaba la ley. Y resultó que la ley tenía que salir, emanar de la Comisión de Salud, llegar al Congreso y regresar de nuevo para obtener un dictamen. Eso se hizo el año pasado. Él inclusive me pidió que hiciéramos la última revisión, porque me dijo, mire, si nos metemos a cambiarla va a ser un problema.
¿Y por qué una nueva ley? Porque se cambió más del 30% de la ley actual. Entonces era necesario promulgar una nueva ley.